¿Qué tal compañeros? Sean bienvenidos a mi presentación, en la cual abarcaremos el tema de soluciones químicas. Esta se desprende de la materia de bioestadística como parte de una de las prácticas dictaminadas por el docente, con la intención de facilitar el conocimiento a la comunidad estudiantil. Permítame presentarme, mi nombre es Javier Eduardo Campos Balán, perteneciente al grupo 1 del curso de nivelación que otorga la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Como parte de mi presentación, me permitiré explicarles en qué consisten las soluciones químicas, al igual que unos conceptos asociados a este tema. De igual forma, definiciones con la búsqueda de aclarar temas que pudiesen ser un poco complicados. Y finalmente, unos ejercicios para poner en práctica todo lo aprendido en esta presentación. Comenzando con los temas de la exposición, tenemos que dejar en claro primero qué es una solución. Una solución es una mezcla homogénea entre una o dos sustancias las cuales no tienen una reacción entre sí. O también, para dejarlo de una forma más clara, se podría definir como la mezcla homogénea formada entre un disolvente y uno o varios solutos. Como podemos apreciar en el siguiente ejemplo, tenemos lo que podría ser el soluto, que en este caso sería la sal, y el solvente o disolvente, que sería en este caso el agua, dándonos como resultado una solución de agua salada. Es algo bastante sencillo de entender, entonces no nos alarguemos más. Como pudimos observar, en la parte anterior mencioné la palabra soluto, el cual es el componente en menos proporción que se encuentra en una solución. En este caso del ejemplo pasado vendría siendo la sal. Aquí podemos observar un pequeño ejemplo en el cual claramente podemos observar que las bolitas amarillas vendrían siendo lo que es el soluto, que como podemos observar en el vaso vienen siendo la proporción menor en esa solución. De igual forma aparece la palabra disolvente, que el disolvente es la sustancia que disuelve el soluto. Esto dando a entender que es la que aparece como mayor cantidad en una solución. Una vez que ya comprendemos todos estos conceptos, podemos deducir que pues las soluciones se encuentran en la vida cotidiana, desde una taza de café hasta un agua de horchata, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Cabe recalcar que la concentración de un soluto en una solución se expresa generalmente en términos de molaridad o porcentajes, y las soluciones juegan un papel crucial en campos como la industria, la medicina y la investigación científica. Con esto podemos entender que algo bastante sencillo como puede ser combinar dos cosas puede llegar a contribuir a algo un poco más grande. Partiendo de este punto, salta la pregunta, ¿cómo podemos replicar una mezcla? Para esto usaremos un ejemplo utilizado en clase. Cabe recalcar que este ejemplo no puede ser utilizado para una réplica en un laboratorio, puesto que es únicamente para la práctica de esta actividad y el método a emplear no sería práctico de realizar en un laboratorio. Como mezcla a finalizar, tenemos como planteamiento una michelada, la cual se compone de varias cosas, que viene siendo desde el preparado, la salsa y el limón. Y pues contemplando otros datos aparte, pero con esto nos mantendremos ahí. Primero debemos analizar qué es lo que tenemos que hacer. Como primer paso, tenemos que conocer el componente a trabajar, en este caso nuestra michelada. Como segundo paso, tenemos que conocer los ingredientes que lo conforman mencionados anteriormente, el preparado, el limón y la salsa. Posterior a esto, tenemos que determinar las cantidades a utilizar. Seguidamente, practicar hasta llegar a un resultado. Después, llegar a un análisis y comprobar si es verdaderamente el mismo sabor que obtuvimos a la primera. Finalmente, la réplica de esta. Y como mencioné anteriormente, esta práctica no puede ser realizada en un laboratorio, puesto que los elementos que se componen en este suelen ser bastante caros y no son para prueba y error. Deben de ser utilizados minuciosamente, entonces nos enfocaremos en este ejemplo solo para facilitar la enseñanza de este. Basándonos en esto, ¿qué pasaría si nosotros le restamos solvente a una mezcla? Cuando nosotros le restamos solvente a una mezcla, generalmente estamos concentrando la solución, ya que la cantidad total de soluto permanece constante, pero ahora está en un volumen de solvente menor. Y esto puede causar varios efectos secundarios, como por ejemplo el aumento de concentración, el aumento de propiedades coligativas, el aumento de solubilidad y un cambio de viscosidad. En un resumen básico sería que nosotros al restarle solvente concentramos la mezcla, haciendo posibles unos cambios en sus propiedades físicas y químicas de la mezcla. Esto obviamente dependiendo de los componentes que se utilizaron. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos lo contrario? ¿Qué pasaría si en vez de restar agregamos más solvente? Pues pasaría todo lo contrario. Disminuiría la concentración de la mezcla, al igual que ésta se diluiría un poco más y de igual forma
tendría un cambio en su estructura de la mezcla. Tomando en cuenta uno de los ejemplos que tuvimos en la práctica de la escuela, hablaremos sobre el suco, donde si agregamos soluto, que en este caso es el suco, lo que pasaría es que nuestra mezcla quedaría un poco más concentrada, o sea, más dulce. Y si agregamos más solvente, que en este caso es agua, lo que pasaría es que esta quedara un poco más disuelta, o sea, con un sabor menos percibible para el gusto. Este ejemplo utilizado solo para que sea una forma más fácil de entender. Como siguiente ejercicio tenemos el siguiente. Una enfermera tiene 2 litros de una solución de ácido bórico al 10%. ¿Cuánta agua destilada debe añadir para tener una solución al 4%? Toma en cuenta que el agua destilada no contiene ácido bórico. Este ejercicio fue presentado en la clase y por medio de nuestra retroalimentación con nuestros compañeros llegamos a la conclusión de que para esto se debe de obtener 5 litros más. Cabe recalcar que este ejercicio se basa sobre lo que pasaría si se mezclan dos mezclas con distinta cantidad de soluto. Pues así que fue visto en clase que por los espejismos podríamos llegar a pensar que al combinarse estos dos la concentración sería la misma, pero dado los ejercicios realizados en clase y los ejemplos brindados por el profe, llegamos a la conclusión que no. A continuación la explicación del ejercicio. Para realizar este ejercicio tomaremos en cuenta los comentarios de una compañera dados en clase, en los cuales ella nos indicaba que lo más fácil era convertir todo a unas mismas unidades, en donde 2 litros sería el 10% y 100% sería el 0.1, con la intención de buscar una regla de 3, buscando que el 100% sería igual al 0.4. Basándonos en los datos brindados en el ejercicio, podríamos realizar la regla de 3, el cual sería el 0.1 por 2 entre 0.04 nos daría el 0.20, lo cual lo tendríamos que dividir entre 0.04, lo cual nos terminaría dando 5, que vendría siendo el 4% de disolución que estamos buscando para este ejercicio. Finalizando con esto, podemos continuar con el siguiente tema, esperando que no haya quedado ninguna duda y que hayamos dejado todo esto bastante claro. Continuando con los temas de esta presentación, no podemos dejar de lado la proporcionalidad, un tema algo complicado si no logramos sentar bien las bases, pero como en todo solo es cuestión de analizarlo un poco. En la matemática, la proporción es aquella relación de la igualdad que une a dos números o cantidades, o dicho de una forma más formal, la relación de la igualdad que existe entre dos razones. En este contexto podemos entender si A sobre B es una razón, entonces la igualdad de A sobre B igual a C sobre D será una proporción. Cabe recalcar que existen distintos tipos de proporciones, pero en esta vez solo nos enfocaremos en dos, directa e inversa. La proporción directa indica que para que dos cantidades mantengan una relación de proporción directa, tienen que estar relacionadas entre sí, de una manera que si una aumenta, la otra también debería aumentar. Esto quiere decir que la proporcionalidad directa es una relación entre cantidades. Si aumenta una, la otra también. Y si disminuye una, la otra también lo hará. Entonces, en el siguiente ejemplo podemos observar que a mayor cantidad de dinero obtendremos más helados. Y si en este caso quitamos dinero, pasará lo contrario, que se reducirá a volver a tener solo uno, que viene siendo lo comentado anterior. Si aumentamos una cantidad, la otra también aumentará. Y si le quitamos una cantidad, a la otra también se le quitará. Ahora bien, hablando de proporcionalidad inversa, podemos definirla como algo contrario a lo anterior. Esta se basa en que dos magnitudes serán inversamente proporcionales si al aumentar una, la otra disminuye, y si al disminuir una, la otra aumenta. Otro concepto para esta proporcionalidad es que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. Basándonos en lo anterior, tenemos el siguiente ejemplo. Un albañil tardará 12 horas en derribar un muro de concreto. ¿Cuántas horas tardará un distinto número de albañiles en derribarlo? Tenemos que, si un albañil derribará en 12 horas un muro, ¿cuánto lo harán dos? Pues a continuación vemos que si multiplicamos el número, el siguiente se divide, o sea, va disminuyendo, como vamos a mencionar anterior. Si aumentamos un albañil más, se dividirá una vez más y entonces quedará en 4 horas. Y si aumentamos un albañil más, quedará en 3 horas.
pero como podemos ver, prácticamente el número se multiplica el de la izquierda por el de la derecha. Y aquí se puede ver que ya no podemos seguir con la proporción porque ya no se quedaría equitativamente, o sea, se pierde. Esto quiere decir que el número total de albañiles que podríamos usar para este ejemplo sería 4, ya que 4 por 3 es igual a 12, el número de horas que teníamos planteado como ejercicio. Con esto finalizamos la presentación. Espero que haya sido de su agrado y que les haya ayudado a entender un poco más sobre estos temas. Me despido, mi nombre es Eduardo Campos Balán y esto ha sido todo por mi parte. Hasta la próxima.